Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Viviendo Libre, que se transmite por La Máquina 100.1 y Oriental Televisión en Línea. Como saben, una servidora, Lisbeth Sosa, psicóloga, va a estar aclarando las dudas que tengan respecto a temas de psicología o temas de su interés. Los invito a que sigan la página. Estamos haciendo una transmisión en vivo. Realmente me gustaría que participaran. Cada uno de los temas que traemos los lunes para ustedes son como de suma importancia. La idea es, de alguna manera, seguir informando a la gente respecto a lo que es la psicología, los temas, sensibilizándonos de qué es la psicología, y esperemos que cada uno de los temas que hemos estado trabajando durante todo este proceso sean de su interés y que inviten a la gente a que nos sigan. Realmente hay muchísima gente que ha estado participando con nosotros, profesionistas. Esto es un programa muy profesional donde vamos a dar información acertada para ustedes. Los invito. El tema de hoy: ¿cómo ser más tolerante con mi hijo ahora que está en casa? Realmente a través de la pandemia se desataron una serie de situaciones muy complicadas, en donde el estrés por la situación que estamos viviendo, pero también la situación que es el empezar a generar nuevos hábitos y cambios con nuestros hijos, ha generado tanto emociones diferentes, tanto en ellos, nuestros hijos, como en nosotros. Entonces, los invito a que participen, los invito a que estén con nosotros, pueden hacer las preguntas que deseen y yo con muchísimo gusto voy a estar contestando. Ya saben, mi número es 22 27 71 87 05, pero también tenemos aquí el del MakiWatts, en donde también se van a estar respondiendo, o las personas que gusten preguntar en línea, directamente haremos la información. Por el MakiWatts, la información es un poco más confidencial, ¿sí? En lo que es televisión en línea, pues aparece el nombre de las personas, entonces, pero sin ningún problema. Creo que uno de los tabús que es muy importante, hablar sobre la psicología. Tenemos muchísima mala información de lo que es, de los temas, y los invito a que ustedes despejen sus dudas. Con muchísimo gusto vamos a estar aclarando todas las dudas y de alguna manera, ¿qué es el tema? ¿Cómo ser más tolerante con mi hijo ahora que está en casa? No solamente la parte de las tareas, o sea, realmente creo que esta situación emocional que tenemos con nuestros hijos se ha desplazado a que estemos más estresados, a que estemos más irritables. Las personas emocionalmente están como muy a la defensiva. Y de alguna manera es ir evitando este tipo de situaciones, porque ahora sí convivimos directamente con ellos y la parte que ellos necesitan, estar con nosotros, involucrarse, ahora están más involucrados con nosotros. Realmente nuestros pequeñines normalmente se iban a la escuela, pasan la mayor parte del tiempo en la escuela, y realmente no estamos a veces tan apegados a las conductas y a los comportamientos de ellos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también como papás identifiquemos ahora emocionalmente lo que nosotros necesitamos hacia ellos, cómo trabajar, qué hacer, qué actividades, y de alguna manera poderlos apoyar y que ellos también se sientan en confianza, que estén contentos, que estén tranquilos. Algo que nos estamos preocupando muchísimo, y yo creo que es algo que ha estado muy al pendiente la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que las personas ahorita, con el estrés que estamos generando, las emociones que estamos generando son de manera muy negativas, y esto es algo que nuestros hijos están aprendiendo, que de alguna manera estamos transmitiendo, y que ahorita a partir de la pandemia se va a venir a desarrollar una nueva generación en procesos de cambio de pensamiento. Entonces yo te invito a que escribas, a que nos sigas, a que hagas las preguntas que tú gustes, y si tienes alguna duda también me lo puedes hacer de llegar de manera personal, y de alguna manera yo voy a estar respondiendo. Entonces, ¿cuáles son las principales situaciones que nosotros vemos en nuestros hijos?
Pues sí, estamos viendo situaciones de estrés, de cambio, el niño también está más irritable, las tareas que están dejando los profesores, que también son cosas que están marcando la SEP porque piensan que se tiene que aprovechar este tipo de situación. Nos estamos enfocando más en la parte académica, aprende, hazlo y de alguna manera la parte emocional del niño, porque también ahorita se está exponiendo a un tema muy importante, está en casa y se está detectando las situaciones emocionales que estamos viviendo como papás. A lo mejor tenemos ciertas crisis en pareja y el niño se está dando cuenta de la situación que estamos viviendo, de la parte económica, de que si el trabajo, de que muchas personas están llegando a casa angustiadas porque probablemente los descansen. O sea, creo que esto no ha terminado. En algún momento pensábamos que ya estaba pasando la situación o que ya estaba pasando la contingencia, sin embargo no. Ahorita se vino un nuevo brote y realmente es algo muy preocupante. Los niños están más a la defensiva. ¿Has notado a lo mejor que tu hijo está más violento? ¿Has notado que tu hijo te rezonga más? ¿Has notado que se desquita con cosas, que no quiere hacer la tarea, que es un poco más desobediente? Entonces ahí es cuando tenemos que hacer un stop. En algún momento vamos a hacer un programa dirigido a lo que son puros adolescentes, porque hay papás que también ya les preocupa esta situación. Están viviendo los niños un cambio en la adolescencia, pero también están viviendo un cambio de vida social totalmente nuevo y totalmente diferente. Nos preocupamos nosotros, ¿no? Yo estoy mal, estoy acelerado, me preocupa la situación que estoy viviendo, pero realmente no me he detenido a observar qué es lo que está pasando con mi hijo. ¿Está preocupado? ¿Se han preocupado ustedes, papás, por llamarlos, por hacerles saber si están bien, por preguntarles si están contentos, qué piensan de la tarea, si les gusta estar haciendo sus actividades? O sea, realmente creo que los hijos no, como papás a veces no nos preocupamos tanto por las emociones de nuestros hijos, y ahorita lo están llevando a esta parte. Los niños literalmente han llegado muchísimos casos a consultorio en donde el niño está más violento, donde el niño está más susceptible, donde el niño me dicen, es que últimamente es más berrinchudo, es que últimamente es más violento, es que no quiere comer, es que me bota las libretas, es que ya no quiere hacer nada. Entonces, realmente este tipo de situaciones sí es algo alarmante, pero ¿cómo lo puedo hacer? Nosotros tenemos de tener la capacidad de bajarnos un poquito al nivel de nuestros hijos y hablar de lo que están viviendo, de sus emociones. Como les dije, la primera parte y el primer acercamiento que tenemos que hacer con ellos es ¿cómo estás? A lo mejor decirle, ¿estás cansado de hacer la tarea? Ok, tú dime a qué horas quieres retomar o a qué horas quieres que hagamos la tarea. Te voy a dar un lapso de tiempo, ¿sí? Si nosotros vemos que ya le dimos ese lapso y que el niño no quiere hacerlo, realmente tenemos que decirle, bueno, ahora, ¿por qué? ¿O para qué? Nosotros tenemos que aprender a preguntarle a nuestros hijos por qué no lo hacen o por qué están haciendo las cosas mal. Si tú le preguntas a un hijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás haciendo tu berrinche? En lugar de agarrar, inclusive a veces nos sacamos de quicio y queremos darle una nalgada, ¿sí? O queremos castigarlo o los amenazamos. No te voy a comprar, no te voy a hacer, no te voy a dar. Realmente no sabemos por qué. Los niños deben de identificar sus emociones. ¿Por qué estás enojado? Ok, porque tengo mucha tarea y no quiero hacerla. Ok, ¿consideras que es bueno no hacer la tarea? ¿Tú piensas que no está bien hacer la tarea? El niño tiene que dar una respuesta crítica. Nosotros sobrevaloramos a nuestros hijos o a veces los desvaloramos y realmente no pensamos o no nos ponemos a pensar en todas las cosas que ellos como pequeñitos piensan. Entonces, por eso es algo muy importante que nosotros empecemos a generar este vínculo de confianza y es desde el preescolar. Todos estamos pasando por este tipo de situaciones, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, todos, incluso en la parte de la universidad, que a pesar de que ya somos más adultos y podemos tomar decisiones, realmente nos está costando trabajo esta nueva modalidad que tenemos de empezar a trabajar en línea. O sea, nos cuesta muchísimo trabajo adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero realmente es por el estrés
que nos está generando esta situación. Si en tu casa hay una situación de salud que está poniendo en riesgo la integridad de tu familia, suspéndelo, o sea, realmente no pasa absolutamente nada. Creo que los profesores están siendo como muy empáticos en la situación que estamos viviendo y se están adaptando a este tipo de cambios o a este tipo de situaciones. Hay muchísimo estrés, tanto en padres como en alumnos. Hay una situación que se está generando. El papá, el maestro y el alumno, créanme que por igual están estresados. Entonces, maestros también nos están escuchando, sé que hay muchos maestros que nos están escuchando, denos sus puntos de vista, qué podemos mejorar, qué es lo que están notando, sí, porque nosotros vamos a trabajar la parte emocional con nuestros hijos, pero a lo mejor ustedes tienen otras herramientas. Creo que también el estar en aula y convivir con los niños les dan muchas más expectativas de las que nosotros como padres tenemos. A nosotros nos está costando como papás educar a nuestros hijos, darles ese servicio, esa atención, porque aquí hay algo muy cierto y que yo no lo voy a dejar de mencionar. Hay papás o hay mamás que no solamente es la parte laboral en la que tienen que cumplir, o sea, también están cumpliendo el rol de un trabajo, ¿sí? Y ahorita la rol de papás y el rol de maestros. Entonces realmente es una situación complicada en donde yo los invito a que participen, en donde yo los invito a que seamos un poco más empáticos y que le vayamos dando solución a este tipo de situaciones, que es algo muy importante. Hoy iniciamos un mes más de actividades, ¿sí? Y realmente las personas cada día estamos como desconcertados en pensar, ¿ya se irá a terminar esta situación o hasta cuándo no? Realmente no tenemos para cuándo y tenemos que irnos adaptando a las nuevas modalidades que tenemos. Es muy importante que como papá seas un poco más empático. Queremos tomar el rol de maestros y decirle, tienes que hacer la tarea, tienes que terminar esto, tienes que hacerlo, ¿no? Yo sé que es por su bien, pero también vamos a darle espacio a las emociones de nuestros pequeñitos. Es muy importante manejar este tipo de situaciones con ellos, hablar, entenderlos, consentirlos, hacerlos saber que también cuentan con nosotros y que no pasa absolutamente nada si un día te tomas un descanso. Pero ¿cómo? Haciendo este vínculo de comunicación con ellos, que es la parte de la tolerancia que a mí me corresponde trabajar. Entonces, nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser tolerante porque, ojo, papás, los hijos imitan las conductas de nosotros como padres y de alguna manera si te escucha que estás gritando, él te va a responder gritando. Si tú ves que tu hijo está mal, él lo va a hacer igual que tú, ¿sí? Si tú estás enojada porque no te salieron las cosas bien o estás enojado porque no tuviste un buen día en el trabajo, el niño está aprendiendo que de esa manera se canaliza el enojo gritando. Haz una prueba. Date cuenta que si tú bajas los niveles en los que estás gritando, tú te vas a dar cuenta cómo es la reacción de tu hijo. Cuando tú le digas a tu hijo, no me grites, mi amor, porque yo te escucho, ¿sí? Él va a entender esa situación donde esa parte no es correcto y no le tuviste que decir no grites porque te pego, realmente decirle no grites porque yo sí te escucho. Entonces hay muchas situaciones, hay muchísimas técnicas que es necesario y que es muy importante que nosotros vayamos hablando y que de alguna manera aprendamos a ser más empáticos. Acá nos vamos a aprender a ser papás. La experiencia, la escuela de la vida nos va enseñando cómo ir tratando cada una de las situaciones que vivimos con nuestros hijos. Yo siempre los he dicho, no hay un manual. No hay un manual, papá, en donde te diga, tienes que hacer esto paso a paso y tu hijo va a comportarse así, así. No es cierto, porque todos los seres humanos somos únicos y reaccionamos a cada situación de manera diferente. Entonces, muchísimas gracias. Ya están llegando comentarios. Hay personas que ya están enlazándose. Hagan preguntas, lo que deseen, lo que quieran. Nosotros estamos acá, en este caso su servidora, estoy para responder ese tipo de situaciones o las dudas que tú tengas. El tema que estamos viendo para las personas que se están conectando ahorita, cómo ser más tolerante con mi hijo, sí, ahorita que está en casa. Más que la tolerancia, creo que voy a hacer mucha énfasis en la parte
de la empatía. También tenemos que ponernos en el lugar de nuestros hijos. En algún momento había unos mensajes que estaban corriendo por Facebook, en donde decían, ¿no? ¿Por qué no en esta pandemia, por qué no enseñamos a ser a nuestros hijos más tolerantes, más responsables en casa, ponerles tareas? Y yo sí estoy como totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente ahorita tenemos que apapacharnos, o sea, nosotros tenemos que apapachar a nuestros hijos, apapachar a nuestros familiares, porque realmente no sabemos hasta cuándo se termine esta situación. Entonces, yo los invito que lejos de ser como tolerantes, aprendamos a ser mucho más empáticos, y qué mejor que empezar con la familia. Entonces, si tienes alguna duda, puedes escribir, vamos a estar respondiendo, y que de alguna manera cada uno de nosotros aprendamos a que, a pesar de que nuestros hijos sean pequeños, también hay niveles a los que podemos hablar con ellos, y que de alguna manera ellos también comprenden y entienden. Cuando tú le gritas a tu hijo, vas a recibir lo mismo. Tú le gritas, él te grita. Entonces, realmente luego dicen, es que yo no sé por qué eres así, por qué eres grosero. Hay que checar las conductas que estamos haciendo en casa, y que de alguna manera nuestros hijos aprendan a ser más tolerantes, a ser más empáticos. Creo que de esto se trata la pandemia, que aprendamos a ser mejores seres humanos, y lo podemos empezar a hacer con nuestros pequeñines en casa. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para responder las dudas que ya nos están escribiendo. Los invito a que participen. Estamos también en la máquina 100.1. Escribe tu mensaje y yo te responderé. Regresamos, estamos en un comercial. Ya está en Oriental. Óptica La Floridita. Por apertura, ven por tus lentes, paga solo las micas y llévate gratis tu armazón. Entregamos tus lentes en máximo de 4 días. Examen de la vista por computadora, variedad de armazones, lentes de contacto de colores y graduados. Además de lentes para lectura, cambio de micas, gafas solares, reparación y todo lo que necesitas para tu salud visual. Visítanos en Boulevard 5 de Mayo junto a Icatep. Reserva tu cita al 276-690-4976. Abierto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Óptica La Floridita. Salud y belleza para tus ojos. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Quiero un servicio completo. ¿Qué se ofrece? Quiero lavado de motor, pulido y encerado, y que le laves las vestiduras y que quede bien limpio, por favor. Sí, amigo. Somos el mejor autolavado de Oriental. Su coche quedará como nuevo. Ya va a venir Speedy González, como un pequeño ciclón. Ha tomado mucho trago. Unos momentos después. Listo, jefe. Quedó como le había dicho. ¡Wow! ¡Qué excelente servicio! De verdad, son el mejor autolavado. Gracias. Te vuelva pronto. Speedy González, al rancho llegó. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting.
Amigos, ya regresamos, estamos hablando un tema muy interesante, por si no te has conectado, te invito a que te conectes. Cómo ser más tolerante con nuestros hijos ahora que están en casa, un tema muy importante para las situaciones. Quiero hablar de algunos síntomas que es muy importante. A lo mejor has dejado o has notado que tu hijo últimamente está más intranquilo de lo normal. También has notado que a lo mejor no duerme mucho o que a cada rato te menciona que tiene dolores de pancita, ¿sí? Y que de alguna manera está más distraído y que no se concentra. Esto es una de las situaciones que ha generado el estrés con nuestros pequeñitos. Sí, y no nada más con nuestros pequeñitos, lo decía yo hace un rato, adolescentes, adultos, chicos en universidad, o sea, realmente están experimentando las mismas situaciones o muchos de los cambios que están viviendo ahorita también se tornan o se revuelven a este tipo de emociones. Entonces, hay una situación que a veces no entendemos. Es que otra vez ya le duele el estómago. O sea, ¿qué te está queriendo decir tu bebé con eso? ¿No? Realmente es entender, o tu hijo, en este caso, qué es lo que quiere decirte y qué es lo que quiere el niño que tú como papá entiendas. Te está dando como su cuerpecito. En algún momento platicábamos que los niños no saben expresar las emociones como nosotros los adultos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos atentos a estos síntomas. Insomnio, o sea, ¿te has dado cuenta si duerme a sus horas, si no duerme angustiado, si de alguna manera no sabe cómo expresarlo, lo está manejando a través de diferentes síntomas? Hay niños que realmente los papás se preocupan porque han estado despertando en la noche llorando, angustiados, y es por toda esta situación, o que te dicen, no se puede, papá, es que no he podido terminar la tarea. Hay una situación. Nosotros que vivimos en esta localidad, a veces tenemos como fallas con el internet y realmente nos pone de malas, de nervios, estresados, el que no nos podamos conectar a las plataformas que nos están pidiendo las personas o los profesores que nos conectemos, ¿no? Y ya desde ahí, si tú no aprendes a controlar tus emociones en frente de tu hijo, pues imagínate él cómo lo va a lograr. O sea, realmente va a estar muy ansioso, ¿sí? Y de alguna manera él no sabe cómo reaccionar ante los estímulos que nosotros le estamos mandando. Los niños me preguntan que si los niños también tienen estrés. Sí, los niños también se estresan. Los niños manifiestan también situaciones en su cuerpecito, también les puede doler la espalda, también les puede doler la cabeza, inclusive mucha parte del estrés en los niños se manifiesta a través de las náuseas. Hay niños que dicen, es que quiero vomitar, pero es un niño que está siendo un poco más ansioso. Todos vamos a vivir este tipo de situaciones. Realmente lo que pasa es que hay niños que están más propensos a vivirlo y hay otros que no. Entonces, definitivamente es muy importante que identifiquemos los síntomas que se están dando con nuestros pequeñitos y que si tú estás notando algo raro en él, que te acerques y que platiques con él. También dice, se recomienda controlar la información. Efectivamente, lo que yo decía hace un rato, es muy importante que como papá dejes de estar dando noticias trágicas enfrente de tus hijos. Si se dan cuenta, los niños parecen ratoncitos asustados, que si ya pasó esto, están al pendiente. Ellos están absorbiendo toda esa información y nosotros tenemos que tener la capacidad de aprender a manejarlo de manera asertiva. Sí, entonces ellos no saben lo que es la asertividad, realmente están entendiendo qué son estos cambios, qué son estas emociones y cómo transmitirlas. Entonces por eso es muy importante que verifiquemos cómo controlar esta información. Hay personas que saben hacerlo, que somos muy prudentes, pero a lo mejor hay personas que nos cuesta muchísimo trabajo seguir trabajando en este tipo de situaciones. Entonces, sí hay personas que están preguntando, hay muchos saludos, muchísimas gracias. Eli, hola Liz, muy bien, felicidades, gracias Ma. Está muy bien el tema, sí, muchas gracias, Ere Chacón.
la mejor psicóloga y profesional, asertiva y consciente. Muchísimas gracias. De alguna manera tratamos de dar información que sea asertiva para ustedes y que de alguna manera nosotros podamos transmitir este tipo de situaciones y que no nos ayuden y que no nos perjudiquen. También una de las recomendaciones que se dan, no tenemos que utilizar castigos de manera física, no podemos agarrar y golpear al niño, no podemos castigarlo, no podemos prohibirle, solamente es entender, o sea, este tipo de situaciones, si hoy nos dejaron muchísima tarea, mañana la terminamos, tú no te preocupes. Si de alguna manera hay niños a los que les cuesta muchísimo trabajo que les exijas y no lo hacen, entenderlo, ¿no? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Te sientes mal? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te impide? Hablar de manera a la edad del niño. Cuando nosotros empezamos a gritarle a nuestros hijos, a ellos se les genera un cierto miedo, ¿sí? Los gritos generan que los hijos tengan miedo y que menos expresen sus emociones. Hay otro, dice, tratar de hablar con los niños sobre lo que está causando la preocupación o ansiedad también ayuda a que se desahoguen. Efectivamente, nosotros no tenemos esa capacidad, pocos de los papás tenemos la capacidad de hablar con nuestros hijos. A muchos se nos dificulta el entender que ellos también pasan por situaciones de estrés, por situaciones que no pueden controlar emociones, y si nosotros no podemos hacerlo, realmente ellos tampoco van a poder hacerlos. Se debe animarlos a hacer ejercicios y con esto se va a contrarrestar el estrés. Sí, efectivamente, si nosotros vemos que nuestros hijos están muy estresados y que ya tenemos muchísimo rato trabajando con ellos y que realmente crece más la tensión, crece más el estrés con ellos, realmente es momento de darnos un break. ¿Sabes qué, hijo? Toma tu balón, toma tu bicicleta, vamos a dar una vuelta. ¿Te parece que regresando de jugar tú puedas terminar lo que estás haciendo? A lo mejor te hace falta relajarte. El niño va a entender que cuando esté muy estresado puede hacer otras cosas, que no es precisamente un estrés que lo mantenga ahí haciendo las cosas. No, él sabe y tenemos que ir creando herramientas para que él pueda manejar la parte del estrés y de sus emociones. Por eso es muy importante que nosotros como papás le brindemos esas herramientas a nuestros hijos para que ellos aprendan a manejar la parte de sus emociones, que es muy importante. Nosotros, para manejar la tranquilidad con nuestros hijos, es algo muy importante y es algo, la pandemia nos dio algo también muy importante. Podemos ya estar en casa mucho más tiempo. Realmente el que nos hayan prohibido o restringido ciertas cosas habla de que podemos hacer nuestra hora de cafecito, platicar con nuestros familiares, nos ha acercado más a la familia. Efectivamente podemos evitar, por ejemplo, la parte del celular, que es algo muy importante, e integrarnos, ¿no? Que el niño sepa, el adolescente, las personas que viven en casa, que el niño sepa que es muy importante el convivir, el tomar un café, el ven, acércate, como le dije hace un rato, siempre y cuando tratando de que el día sea ameno, de que la plática de esta noche sea muy amena, que no sea sobre lo trágico que estamos viviendo, sino al contrario, que sea un momento ameno en donde él se sienta liberado y que aprenda a ver las emociones de tranquilidad que los seres humanos también transmitimos, ¿sí? Ya fue un día de mucho estrés, vénganse, vamos a tomar cafecito, vamos a tomar lechita, te platico cómo estuvo mi día, me platicas cómo estuvo tu día. Entonces eso es algo muy importante, hacer que el niño aprenda a socializar y a convivir y que vea cómo las personas interactuamos y cómo expresamos emociones a través del diálogo, ¿sí? Cuando tú veas que tu hijo está muy frustrado y que no sabe cómo expresarlo y que lo está expresando a través de una rabieta,
dale algún minuto de silencio, dile vamos a estar en silencio, necesito que tú ahorita a lo mejor reflexiones sobre lo que estás haciendo. ¿Crees tú que es correcto que estés gritando, que estés pateando? A lo mejor en ese momento el niño no lo va a entender, pero de la manera en que tú se lo digas va a hacer que se active una parte en su cerebro y que él responda hacia ese estímulo, que es algo muy importante. Hay muchas recomendaciones para nuestros pequeñitos y de alguna manera lo más importante es lo que yo decía, no sabemos ser papás muchas personas y realmente no va a haber un manual, pero cuando tú aprendes a ser más tolerante, a calmarte, a decir las cosas con mayor tranquilidad, esto te va a servir muchísimo. La parte de la respiración es muy importante. A mí me da muchísima tristeza que lleguen al consultorio muchísimas personas y que realmente no sepan controlar sus emociones, pero es porque no saben respirar. O sea, realmente las personas no sabemos respirar. No nos tomamos un tiempo para hacer ejercicios de respiración porque pensamos que son innecesarios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a respirar, vamos a oxigenar nuestro cerebro y eso va a hacer que nosotros podamos responder a las preguntas o a la situación que estamos viviendo. Veo que mi hijo está mal, veo que mi hijo no sabe cómo controlarse, le tengo que enseñar cómo hacerlo, pero por eso es muy importante que como papá tomes estas recomendaciones de cómo controlar tus emociones, cómo ser tolerante, cómo ser asertivo, pero principalmente cómo ser empático, pero con los tuyos. Tenemos que empezar en casa, que es algo muy importante, ¿sí? Hay personas que dicen, ay, es que con tu sobrino sí eres muy tolerante y con tu hijo no. O con otras personas eres muy tolerante y con otras personas no. No, no es cierto. Tenemos que ir encontrando esa media y tenemos que ir encontrando esa igualdad en donde podemos hacerlo también tanto en casa como fuera de casa. Y qué mejor con nuestros pequeñines, ¿sí? Guardar la calma, ser más tolerante, aprender a expresar nuestras emociones. Yo estoy enojado porque cuando tú expresas eso, el niño realmente va a saber por qué está enojado. ¿Sí? ¿Por qué estás enojado? Y siempre estar haciéndole como este tipo de preguntas que lo hagan sentirse seguro, que no tenga miedo de esconder sus emociones y que de alguna manera no nos genere tantísimo estrés. Sí, tienes mucha tarea, mi amor, pero bueno, es parte de tu responsabilidad. Te tienes que hacer responsable. Yo decía ahorita, ¿no? La pandemia nos ayuda a crear también personas con mayor responsabilidad, más tolerantes, más asertivo y a decir que no pasa nada. No solamente es una nueva modalidad de cambio en donde tienes la oportunidad de estar en tu casa, de aprender desde tu casa. Si tienes duda, lo puedes reafirmar. Lo que yo decía hace un rato, los maestros también están siendo mucho más tolerantes y esto los ayuda y les permite que nosotros tengamos mucho más confianza y mucho más acercamiento con ellos. Gracias, maestros. Sé que también están haciendo una labor muy importante y vamos a seguir dando como las recomendaciones. Los invito a que también, si desean algo, participen con nosotros para hacérselos llegar a nuestros papás que nos escuchan. Vamos a dar, dice, la Organización Mundial de la Salud establece ciertas estrategias para que los padres ayuden a sus hijos cuando reflejen esta atención sobre la propagación de lo que es el coronavirus y de alguna manera esto va a bajar sus niveles de estrés para la parte educativa, que es muy importante. Tenemos que mostrarnos más comprensivos hasta ante las reacciones de nuestros hijos, hay que escuchar sus preocupaciones, hay que escuchar qué necesitan, qué les molesta, qué les gusta y crear con ellos alternativas de juego para que ellos puedan integrarse con nosotros. También hay que dedicarles un poco más de tiempo a nuestros hijos para detectar cualquier síntoma. Como se los dije, si está llorando mucho, si está irritable, si está haciendo berrinches, si el niño no quiere comer, si al niño le duele muchísimo el estómago todo el tiempo y más cada que va a ser como la parte de la tarea, hay algo que no le está gustando. Entonces vamos a buscar una herramienta didáctica para que él pueda desarrollar esas habilidades y se le facilite muchísimo más el hacer las actividades que le están pidiendo. Acuérdate de escuchar a tus hijos, háblales con amabilidad para que se tranquilicen. Si yo hablo con gritos, voy a generar miedo.
si yo hablo con tranquilidad, voy a generar confianza en mi hijo. Entonces esto es algo muy importante. Vamos a darles la confianza de que ellos puedan expresar todas sus emociones. Cuando sea posible, organiza momentos de juego y de relajación, lo que mencionaba hace un rato. Si a lo mejor no tienes el tiempo, porque yo sé que papás, hay muchos de ustedes que están trabajando, los invito a que por lo menos en la noche tengan su hora de cafecito, que platiquen con ellos o su lechita. Yo tomo café, hijo, te invito a una lechita, vente, vamos a platicar, pero intégrense a sus hijos. Si detectan este tipo de situaciones, los niños van a empezar a estar como más tranquilos. ¿Sí? En medida de lo posible, trata de mantenerlos cerca de ti. En caso de que haya una separación por una hospitalización, siempre mantén contacto con ellos. Es muy importante, siempre lo he dicho, a los hijos siempre hay que hablarles con la verdad, sea la edad que sea. Si es más pequeño, explícale de manera que él pueda entender la situación que estamos pasando, y créeme que lo va a comprender, no importa la edad que sea. Creo que siempre tenemos que ser sensibles al acercarnos con ellos a hablar temas que sean importantes. Dice, mantén las rutinas y los horarios habituales a medida de lo que sea posible y crea con ellos un entorno actual. Muy importante, papás. No quiero terminar el programa sin decirles que si empezamos a abrir el libro a las 10 de la mañana, todos los días tiene que ser a las 10 de la mañana. Te levantas, hijo, te aseas, vas a desayunar y vamos a iniciar tus actividades. La rutina hace esos hábitos se van convirtiendo en rutina, y esto hace que las cosas ya las veamos como de manera natural. Yo sé que tengo que hacer mi tarea, yo sé que tengo que hacer esto, el otro, pero el crear hábitos y rutinas en nuestros hijos nos va a ayudar a que estemos más tranquilos, ¿sí? Y tenemos que explicarles lo que ha pasado, cuál sea la situación, siempre la información clara sobre cómo ellos pueden reducir el riesgo de cualquier situación, hablar claro con ellos, por qué se mete mucho esta situación ahorita de la tolerancia y principalmente de la asertividad en esta parte escolar. No vamos a dejar a un lado la parte del coronavirus. La situación de COVID es aún muy complicada y tenemos que ser muy empáticos en esta situación. No se puede quitar, lo podemos evitar, podemos controlar cada una de las situaciones, sí, pero también no generar miedo y pánico. Creo que la desinformación o la mala información que tenemos las personas ha generado que se genere cierto pánico y que nos olvidamos como de lo más importante, que son las medidas preventivas. Entonces, hay muchísima información que debemos de cuidar y que de alguna manera estar al pendiente de todo lo que está pasando. Sergio, saludos. Hola, Sergio. Muchos saludos. Gracias por estar viendo el programa. Participen con lo que ustedes gusten, siempre se los he dicho, pueden participar, a lo mejor si lo quieren hacer de manera privada, mi número es 2227-718705, sí, y con mucho gusto voy a seguir respondiendo las preguntas. A lo mejor ya salimos del programa o ya se terminó el programa, pero con mucho gusto yo voy a estar atendiendo las preguntas. También si tienen un tema de interés, lo pueden hacer saber. Estamos trabajando también con invitados de manera profesional, con médicos, con profesionistas, que ellos nos den como el punto de las necesidades de autocuidado que necesitamos las personas. Si estamos pasando esta situación, quiere decir que nos tiene que hacer mejores personas, nos tiene que hacer mejores seres humanos, pero siempre con información asertiva y siempre con información adecuada. Entonces, pues muchísimas gracias, espero que el tema haya sido de muchísimo interés. Gracias a todas las personas que están viendo el programa, que se están conectando. Los invito a que cada lunes sintonicen con nosotros por la máquina 100.1 y por Oriental Televisión en Línea, temas interesantes, temas de psicología, temas sobre cómo ir sensibilizando a la población de manera psicológica. Cualquier síntoma que tú notes raro en tu hijo, cualquier síntoma que notes raro en tu esposo,
que no es normal que tenga estas conductas en la actualidad, yo te pido que te atiendas de manera profesional o que lo atiendas de manera profesional, ya sea con un médico o con un psicólogo, y realmente se les va a dar una orientación profesional. Pues muchísimas gracias, espero vernos en la próxima semana, el próximo programa. Iniciamos este hermoso mes donde nos vamos a apapachar muchísimo. Muchísimas gracias. Viviendo Libre.